días después, en medio de los árboles te encontré. Bien, Tano, no te escuché, se me cortó. Arranco nomás. Bien. Dale, chao. Bueno, buenos días, bienvenidos a este encuentro virtual que vamos a tener hoy acerca de algunos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de implantar mejoramientos de campo. Como verán en la invitación, no vamos a poder abordar todo el tema en su conjunto, sino que elegimos algunos puntos que son más importantes en este momento por su fecha, porque alguna gente está justamente implementando ahora los acondicionamientos y comenzando la siembra o recién realizada la siembra. Entonces elegimos 5 puntos que nos parecían importantes tocar en este momento. Igual vamos a quedar abiertos para alguna aclaración al final. Mi nombre es Santiago Barreto, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de 33. Voy a estar compartiendo con un compañero del plan y otro compañero externo, que ya les doy paso para que se presenten, así después arrancamos. Raúl. Bien, yo soy Raúl Bermúdez, ingeniero agrónomo, trabajé jubilado de INIA, trabajé justamente en este tema mucho, en la parte de mejoramientos de campo,
Y bueno, ahora fui invitado a participar en esta actividad por el Plan Agropecuario. Bien. Buen día, Ricardo Barbat, técnico del Plan Agropecuario en Maldonado. Así que hoy vamos a tener el tema aspectos para tener en cuenta la implantación de mejoramientos y aclararle al inicio que van a poder hacer las preguntas a través de WhatsApp, de mi número personal que va a aparecer en pantalla, 092-816-223. Y también los que están viendo la transmisión de Facebook pueden hacer las preguntas ahí y yo voy a estar haciendo la gestión de esas preguntas. La charla va a contar de unos 20-25 minutos, presentada por Santiago y Raúl, y después vamos a contar con un tiempo de 20-25 minutos para responder esas preguntas que voy a estar gestionando. Así que también aclararle y recordarle que esta charla va a quedar en la página web del Plan Agropecuario y también va a quedar en el canal de YouTube de Plan Agropecuario. Así que le doy la palabra a Santiago para que comience. Parece que Lo perdimos a Santiago. lo perdemos a Santiago, sí. Ahí se... Bueno, nuevamente reenganchados con algún tropezón de la tecnología, pero bueno, son un poco las reglas del juego. Vamos a arrancar. Como les decía, elegimos algunos puntos para tratar en el tema de mejoramiento. Nos parecía que, parados en este momento que se están realizando las siembras o por realizar, teníamos que hablar algo de lo que es la preparación del suelo, si bien muchas veces, y es recomendable hacerla para los mejoramientos, empezar a trabajar los tapices desde la primavera anterior, es uno de los puntos que vamos a tratar. También calidad de semillas de inoculación y algo sobre la siembra y fertilización. Voy a arrancar yo con el tema preparación de suelo. Como es sabido y pueden haber escuchado muchas veces, es importante preparar los tapices desde la primavera anterior, ir haciendo pastoreo muchas veces y según cómo sea el tapiz, qué tan agresivo sea y qué tan entramado pueda estar, ir haciendo pastoreos intensos y cierre de forma a llegar al otoño, a esta época, con los tapices lo más abiertos y parados posible. Y hoy tendríamos capaz que dos situaciones. Una situación que es la que está atravesando toda la gente con déficit hídrico, y hemos recorrido previo un poco a la cuarentena y ahora visto imágenes de algunos productores que nos han mandado. En los lugares que están secos no hay nada para preparar, estaríamos en condiciones casi que ideales, con cero competencia para las especies introducidas. No sé si ideales, pero capaz que hasta demasiado disminuido el tapiz, pero bueno, ahí habría poco para hacer o ver bien si no hay enmalezamiento de mayor porte. Los tapices están bien controlados como para sembrarlo. Ese sería un escenario. Y el otro escenario, en los lugares que están más parecidos a año normal, con los tapices creciendo, ahí sí habría que haber trabajado con anticipación y haberlos bajado a boca, haber generado esos nichos para poder realizar la siembra. Y una cosa importante es que a esta altura hay que llegar con los tapices bien controlados. Es difícil querer ahora sobre la siembra hacer grandes cambios. Generalmente uno pronostica, planifica estos mejoramientos y empieza a trabajar con anticipación.
Cuando no trabajo, bueno, ahí es que muchas veces he hecho mano a otras herramientas que me hagan una raya más grande en el tapiz, alguna disquera destrabada que haga una raya, alguna otra herramienta que muchas veces echamos mano, pero lo ideal es poder a boca acondicionar. Y cuando algo se me escapa de las manos, por ejemplo, el malezamiento de mío, de carqueja, de caraguataucardilla, en fin, baja estrelladora. Bueno, ahí a veces sí hacemos controles localizados, puede ser alguna alfombra, puede ser alguna rotativa, de forma de partir el año de la siembra lo más con el lo más controlado posible. Esas serían quizás las consideraciones que tendríamos para hacer en cuanto a lo que es la preparación del suelo. Hay algunas cosas que después podemos hacer y lo podemos retomar allá en el momento cuando hablemos de siembra, al final de ahora de la parte teórica. Algunas cosas que podemos hacer, enganchar alguna herramienta en el momento de la siembra o posterior a ella. Por acá estaría un poco el tema de preparación de suelo, pues si queda alguna duda o aclaración, lo retomamos en el momento de las preguntas, que nosotros vamos a hacer una parte de presentación que va a durar en torno a 25 minutos y después vamos a dejar otro espacio similar como para recoger preguntas del auditorio. Otro tema, calidad de semilla. En cuanto a semilla, capaz que ustedes nos van a decir, bueno, pero no tocaron especies, variedades, cuáles son las que podemos sembrar, etcétera. Nos parece que en este momento el que vaya a sembrar un mejoramiento ya eligió, se asesoró, tiene o no tiene la semilla, ya a esta altura podríamos decir que está gran parte del pescado vendido y capaz que el que quiera sembrar ahora se le dificulta conseguir lo que quiere. Entonces, como teníamos que elegir dentro de los temas, las especies y variedades para los mejoramientos no los vamos a tocar hoy, o al menos en la parte que nosotros vamos a manejar acá en este primer instancia. Capaz que después si hay alguna pregunta puntual lo podemos aclarar, pero sí nos interesaba ver el tema de calidad de semilla, que eso es después que uno elige cuál especie va a sembrar, es donde nos proveemos y qué es lo que tenemos que tener cuidado. Ahí lo que hacemos siempre énfasis es que hay que usar semilla etiquetada. Y ahí, ¿por qué digo etiquetada? Porque adentro de ese paraguas podemos conseguir semilla certificada o semilla comercial. Si conseguimos certificada, mejor, nos da un paso de garantía más. En gramíneas el país tiene un camino capacitado bien interesante, que varias de las gramíneas forrajeras están en certificación obligatoria. Eso fue un proceso que hizo el Instituto Nacional de Semilla, que es un poco el ente que regula toda la parte de comercialización y producción de semillas. Y después está la vieja y querida clase comercial, que desde hace algunos años está partida en comercial A y B, que en leguminosas quizás es donde tengamos mayor espectro. La mayor parte de las leguminosas están en esta categoría y sobre todo las que usamos en los mejoramientos. Pero bueno, tenemos que comprar semilla etiquetada, aprender a leer los rótulos, que tengan un análisis vigente, ver si es de esta zafra, por supuesto que lo va a tener vigente, si es de la zafra anterior, que tenga un análisis actualizado, y sacarnos un poco, apartarnos de lo que es la venta de productor a productor, venta bolsa blanca. Eso en realidad no nos da garantía, además de no estar contemplado bajo el marco legal. Muchas veces es una costumbre, o fue una costumbre muy practicada por los productores, y caemos un poco en el error de después cometer errores en cuanto a lo que es sorpresas a nivel de chacra. En dos parámetros básicamente que las semillas cuando están etiquetadas nos dan garantía, que es el porcentaje de germinación, o sea, de lo que siembro, cuántas nacen, cuando viene etiquetada tiene un porcentaje mínimo de germinación exigido, y de su pureza. Entonces saber de que lo que viene en la bolsa es realmente semilla y no encontrarme después con
limpieza a nivel de chacra de plantas indeseables, tanto de otros cultivos que pueden venir como contaminantes, maleza, es decir, ese era un poco el tema que nos interesaba ver en cuanto a calidad de semilla. Ahora les voy a pasar un poco la posta a Raúl, que nos va a estar comentando algunos otros puntos de los que habíamos hablado, que íbamos a tocar ahora en la parte teórica. Bueno, bien, Santiago. En cuanto a la inoculación, es un punto que es bien importante. Las leguminosas son especies que necesitan de ser inoculadas para que puedan fijar el nitrógeno, como normalmente se menciona. En este punto hay que tener bien en cuenta que existe especificidad de las cepas de Rhizobium, o sea, de los inoculantes, respecto a las distintas leguminosas. El trébol blanco y el trébol rojo comparten la cepa, es la misma cepa, ¿no? Pero los lotus, ahí está donde más radica el problema, cada uno tiene su cepa específica. El Lotus corniculatus, el San Gabriel conocido, tiene su cepa específica, y esta cepa es parásita tanto de la cepa de Rincón, que también es específica, y la de los pedunculatus o uliginosus, que son los comúnmente llamados macus. Entonces, es importante no pedir inoculante de lotus, sino especificar exactamente de qué lotus estamos hablando. Otro elemento importante a tener en cuenta es la peletización de la semilla, o inoculación y peletización. Para hacer mejoramientos de campo es importante peletear la semilla, porque la semilla se va a sembrar principalmente en cobertura. Entonces, el hecho de estar peletizada la hace más resistente a las condiciones del tiempo, digamos, ¿no? Que no se pierda el inóculo. Este punto es bien importante, el hecho ese de peletear la semilla. Después, el tiempo que transcurre entre que uno inocula en el galpón y la siembra es también otro punto crítico, porque muchas veces uno empieza a sembrar, rompe la máquina y después pasa la semilla de repente una semana en el galpón. Hay que tener en cuenta que el inoculante efectivo se va perdiendo con el transcurso de los días. En una semana tiene una bajada muy sensible la cantidad de bacterias, y entonces hay que tener en cuenta este aspecto. Entonces, lo que se aconseja normalmente es, si son áreas grandes, o sea que van a llevar más de un día de siembra, ir peleteando la semilla, inoculando y peleteando la semilla para el día siguiente. O sea, hacer tantas inoculaciones como días de siembra va a llevar. En el caso que rompa la máquina, tenemos la ventaja de que la semilla que quedó inoculada, cuando vamos a recomenzar la siembra, que ya tenemos el equipo arreglado, podemos peletear nueva semilla, entreverarla con la vieja, la que ya había sido peleteada, y de esa forma paliamos un poco el problema. Otro de los puntos que es importante destacar al momento de la implantación de los mejoramientos de campo es la fertilización. Cuando se parte de campo natural, siempre es importante hacer algún análisis de suelo. Pero cuando estamos partiendo de campo natural, seguramente la decisión de cuánto fósforo vayamos a aplicar va a depender más del bolsillo que de lo que nos dé el análisis de suelo. Porque todos nuestros suelos, sobre todo de la región tienen muy bajos contenidos de fósforo como para la implantación de estas leguminosas, de cualquiera de ellas. Los lotus son menos exigentes en fósforo,
y los tréboles son más, pero todos necesitan de fósforo aplicado a la siembra. Entonces, el muestreo de suelos es bueno hacerlo para tener después referencia de dónde partimos, pero no, seguramente no va a tomar, no va a ser imprescindible a la hora de decisión de cuánto aplicar. Otro elemento que hay que tener en cuenta en la fertilización es la fuente de fósforo que vamos a utilizar. En la región este, los resultados experimentales han mostrado sistemáticamente que la fosforita natural es la fuente de fósforo más eficiente para los mejoramientos de campo. Eso, entonces, la fuente recomendable es la fosforita natural, porque con fosforita natural, por cada kilo de fósforo que uno aplica como fosforita natural, produce más forraje que con las fuentes solubles. Y además, otro elemento no menor, la fosforita natural, el kilo de fósforo que tiene es más barato que las fuentes solubles. O sea, doble ventaja, tenemos más eficiencia y menor precio. En cuanto a la cantidad de fósforo a aplicar a la siembra, si estamos partiendo de trébol blanco o trébol rojo, habría que pensar de un mínimo a aplicar de 60 unidades de fósforo, lo que serían unos 200 kilos de fosforita. Eso es lo mínimo. De ahí para arriba, nosotros hemos tenido resultados experimentales en línea 33, en que la respuesta al agregado de fósforo es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo, por ejemplo, 50 kilos de fósforo, tenemos un incremento de la producción de, por ejemplo, 70 kilos de carne, o de forraje o de carne. Si paso de 50 a 100 kilos, a 100 dólares de fertilización, tenemos la misma respuesta. O sea, en la medida que aumentamos la fertilización hasta niveles bastante superiores a los que normalmente se aplican, la respuesta es similar. Entonces, cuanto más fósforo, mayor va a ser la producción de forraje y por ende de carne. El tema ahí hay que tener cuidado que si estamos hablando de mejoramiento de campo, no pasarse en las fertilizaciones, no excederse, porque eso lleva a que dominen las especies introducidas y se elimine el campo natural con los consiguientes problemas de engranillamiento, pero eso es más después para las refertilizaciones, es un tema bien importante. Para los lotus, cualquiera de ellos, tenemos que partir de entre 40 y 60 unidades de fósforo, lo que vendrían a corresponder a 130 kilos de fosforita a 200 kilos de fosforita. Eso es más o menos las indicaciones que hay para fertilización de mejoramientos de campo. No sé, a ver si querías agregar algo, Santiago. Buenazo, no, capaz que dejamos después para dar un poco más de juego a nivel de las preguntas y los comentarios, tratar de responder un poco más dirigido en función de si hay alguna duda o algo así, y me parece que por ahí anda bien de bien. Y ya venimos también con el tiempo un poco correteándonos, así que capaz que tocamos el último punto, que era el tema de algunos aspectos, a mirar ahora el tema de la siembra, y acá básicamente lo que queremos transmitir es un poco algunas cosas que hemos visto con el paso de los años. El método de siembra, por ejemplo, el más comúnmente usado es al voleo, y cuando decimos al voleo va desde tirar la mano hasta en áreas grandes por avión, por ejemplo, pasando por todo lo que es la mecanización, en los productores de menor escala con máquinas pendulares, un plato, doble plato. La verdad que zapatas, se pueden también utilizar las sembradoras de directa. Estos mejoramientos aceptan un amplio rango de tipos de siembra, ¿no? Lo que acá nos parece que es fundamental, que a veces vemos
que los productores, por esperar de repente una maquinaria determinada, un tractor, en fin, que venga, o, muchos se manejan bajo contrata, y de repente lo terminan tirando en junio, julio. Estos mejoramientos tienen la plasticidad que uno los puede tirar a mano perfectamente, sin duda que no van a quedar parejos como con la homogeneidad que los pueda dejar una máquina, pero tienen la bondad que con los años se emparejan y en realidad los errores que se puedan cometer en una siembra a mano, por ejemplo, con los años se van a emparejar, a tal punto que muchos productores, después de tener mejoramientos implantados mediante el pastoreo, cuando las especies están semilladas, por ejemplo, el otro rincón es bien común, mediante la bota de las vacas siembran pedazos adicionales, ¿no? Y eso después se emparejan y terminan siendo coberturas bien buenas y fueron llevadas por la bota de los animales. Entonces acá me parece que lo interesante, lo bueno es sembrar en la fecha independientemente de cómo se siembra. Sin duda hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, pero cuando son pedazos chicos podemos recurrir perfectamente a hacerlo a mano, y tenemos alguna historia de algún pedazo grande también, un productor que sembró más de 100 hectáreas con un colaborador ahí, que iban uno en la caja de la camioneta, el otro manejando, iban marcando melgas con banderas y tiraron todo la semilla en un campo grande porque quien le iba a brindar el servicio no venía. Entonces eso es bien interesante. La fecha del tiempo. Nosotros nos gusta manejar, y bueno, y la bibliografía también así lo dice, los datos de Iña, de Walter, Raúl, del profesor Carámbula, abril como fecha para los mejoramientos. Abril reúne un montón de condiciones. En realidad, el agua, que puede ser como en este caso poca, que hay en abril, dura más o es más eficiente, por decirlo de alguna manera, que hace 20 días, un mes, que tuvimos una ola de calor y temperaturas de verano a fin de marzo. En realidad habría que no tentarse a sembrar adentro de marzo, porque todavía podemos tener algún empuje de calor. Además, abril ya viene con las horas día recortadas, entonces amanece una hora y pico más tarde, anochece más temprano, tenemos menos largo del día, entonces el agua puede durar más. Los rocíos muchas veces son más intensos, cosa que nos hace que hasta cerca de mediodía nos vayamos con la pastura con humedad, a tal punto que a veces con poca agua, o gente que siembra con poquita humedad, después los mismos rocíos van dando para mantener el nacimiento de las plántulas o tirarle que no mueran. Lo que sí es bien importante acá es bueno, como partíamos hoy, la gente que está en seco, ahora no sería aconsejable quizás sembrar y sí esperar que se restablezca la humedad. Después lo otro, cuando en la siembra en sí, cuando de repente no pude hacer algún acondicionamiento, pasar alguna herramienta como para emparejar, en la siembra propiamente dicha puedo hacer ese trabajo, o posteriormente, por ejemplo, las cotorreras, que son muy usadas acá en la zona este, que son una herramienta que deriva de lo que era la preparación de tierras para el arroz, se puede enganchar por debajo de la tolva sembradora, o con una cuarta, una cotorrera, que además muchas veces me orienta para ir en el ancho de siembra, me va dejando la franja por donde pasar, pero va desarmando alguna bosta, rompiendo algún hormiguero, tirando una leve tierrita por arriba a esa semilla. Además, como va atrás de la tolva, también me va descolgando alguna semilla que va quedando colgada en los estratos superiores de la pastura y la va poniendo más abajo, de forma que pueda encontrar ese nicho que queremos para mejorar el contacto semilla-suelo y que caiga en esa tierrita. Hasta ahí podríamos decir un poco de lo que son las condiciones de siembra, ni que hablar que lo que decía Raúl, de tener bien dimensionado para cuánto más o menos me da el equipo que tengo para sembrar. Él lo tocó con el tema de la inoculación, pero es clave después para organizar la siembra, más o menos
ver el equipo cómo se acompasa con lo que es la siembra. Muchas veces en los cálculos teóricos entendemos que puede ser de una manera o que tenemos un rendimiento X, pero después cuando vamos a la chacra tenemos que regular a una velocidad menor porque el terreno a veces no nos permite, o en esta situación de repente que está seco, tenemos que buscar un cambio en la velocidad. Cuando enganchamos implementos lo mismo, a veces tenemos, si el tractor de repente es de poco caballaje, tenemos que tratar de trabajar a velocidades menores. Y bueno, me parece que ese tipo de cosas, bueno, los productores tienen mucha experiencia de eso y bueno, y nos han contado cómo lo realizan. También enganchado de cubiertas, hacer una rastra con cubiertas sirve mucho para estos mejoramientos, para descolgar esa semilla y ir barriendo, como decíamos, hormiguero, bosta, etcétera, e ir generando un ambiente propicio para el nacimiento de la semilla. Quizás por ahí podríamos estar redondeando y más o menos fueron unos 25 minutos de charla, que era lo que teníamos más o menos previsto, eran 5 puntos a tocar, y abrimos un espacio de intercambio, de preguntas, comentarios, etcétera. En estos puntos que abrimos, nos parece que sería bien bueno el intercambio con los productores, técnicos, bueno, con quienes estén en el auditorio. No sé si Ricardo o Raúl quieren agregar algo acerca de esto. Ahí, No, un tema que capaz que yo pensé que lo podría haber tocado yo con la parte de inoculación y pensé que lo ibas a tocar tú con lo de la parte de siembra, Santiago, es el hecho de para sembrar la semilla junto con el fertilizante. Es una pregunta recurrente, ¿no? Sobre todo cuando estamos haciendo mejoramiento de campo de Lotus pedunculatus o los macu o los rincones, que son 5 kilos, a veces regular la máquina 5 kilos es imposible, ¿no? Entonces, normalmente se aconsejamos a mezclar con el fertilizante en las proporciones adecuadas y bueno, y con eso facilitamos, digamos, la regulación para la siembra, ¿no? No el único aporte que me parecía que lo podría haber tocado yo también, y que si uno mezcla la semilla con el fertilizante en el potrero, no hay problema, no hay que hacerlo en el galpón, porque si llega a romper y está mezclado con el fertilizante, ese proceso que yo mencionaba de una semana que se perdía el inoculante, o se perdía gran parte del inoculante, eso ocurre en forma mucho más acelerada, sobre todo por la acidez de cuando es superfosfato, ¿no? Un aporte más. Bien, no, buenazo. Yo capaz que se había pasado, ¿no? Y lo bueno de hacerlo en la tolva a nivel de campo es que lo que quede, si hay alguna rotura, empieza a llover, etcétera, va a ser muy poco, va a ser el contenido de la tolva y eso hay que tirarlo. De alguna manera hay que tirarlo, sacarlo y tirarlo para que no quede en contacto. Y está bien importante lo que decís vos de no hacer grandes volúmenes en el galpón. La mezcla semilla-fertilizante tiene que ser a nivel de tolva para no generar inconvenientes. Bueno, si les parece, damos paso. No sé si hay algún otro detalle, Ricardo, o alguno que de pareja que haya quedado colgado. Abrimos el espacio de respuestas, Santiago. Tenemos Buenísimo. 4 preguntas a través de Facebook. Una pregunta que nos hace Timoteo de los Pagos de San Carlos, que tú estuviste comentando ahí en realidad, Santiago, de las máquinas de alfombra. Es la pregunta de Timoteo, dice: ¿cómo combatimos cardillas y pajonales que tenemos en la sierra? ¿Me podés repetir? ¿Cómo combatimos cardillas y pajonales que tenemos en la sierra? Capaz que es bastante amplia la pregunta, pero bueno, en realidad si es para un mejoramiento de campo, tendría que evaluar también de no hacerla en un lugar en donde la maleza esté dominando, ¿no? Si yo parto de un lugar en donde la maleza es dominante,
el ambiente va a ser propicio para que la maleza camine más. Después, lo que es cardilla, hay referencias de cómo combatir. Ahí yo, más que a la respuesta de lo que es la investigación, me voy a remitir un poco a lo que hacen más los productores. Los productores, básicamente, y en concordancia con lo que la investigación un poco ha dicho, combaten en la elongación del vástago en primavera. Ahí hay máquinas de alfombra que van por vía química, hay algunas mezclas de herbicida específicas para el control de cardilla, pero también el pasado del riel, que lo que hace es quebrar el vástago y hacer en parte que entre agua y se pudra la batata, que es el órgano un poco reserva de la cardilla. También en enmalezamientos menores o en áreas chicas, el control a mano puede llegar a ser eficiente, pero también tenemos que llegar a lograr, a buscar un balance. A veces me parece que somos obsesivos en el control de la maleza, pero por ejemplo en el caso de cardilla, vemos que las especies del campo natural más perseguidas por el ganado, por su buen valor forrajero, apetecibilidad, etcétera, muchas veces encuentran su refugio para no haberse extinguido en una cardilla. Y eso ahí me parece que tenemos que hacer una lectura amplia de eso que la naturaleza un poco nos está diciendo. Ahí estamos haciendo un pastoreo que no es el adecuado, y muchas veces los enmalezamientos, etcétera, los tenemos que leer de esa manera también. Hay algo que estamos haciendo mal para que eso se dé. Entonces, me parece que está bien, no vamos a sembrar para generar un malezal, pero tenemos que tender a los equilibrios. Cuando uno tiene una pastura saludable, que el campo natural está bien vigoroso, que las especies introducidas están en un nivel en donde puede convivir con el campo, pero no avasallarlo, desplazarlo, donde la fertilización no es excesiva, que también a veces en ese sentido me parece que los productores hacemos mucha presión en ese sentido. Las malezas encuentran una barrera también para su avance. Ahora, cuando el uso no es el adecuado, cuando las fertilizaciones son excesivas, cuando el esqueleto, como dice Marcelo Pereira, de campo natural fue retirado, avasallado por la especie introducida y hacemos énfasis en que el sembrado sobresalga, ahí muchas veces las malezas, como buena competidora, también hacen pie, vamos a decir, y desplazan al resto. Entonces, capaz que no le contesto al hombre específicamente cómo combatirla, pero me parece que cabe la reflexión de decir, si bien la respuesta cómo combatirla está, y un poco le di algunas pistas y quedamos a la orden para ampliar, pero me parece, porque es un tema recurrente, y cuando vamos al cuál es el problema de fondo, siempre pasa por algún otro lado. Entonces me parece que esa reflexión nos la debemos dar todos para ver, bueno, ¿es la maleza el problema o el problema lo estamos generando nosotros? Bien, continuamos con la segunda pregunta. Una pregunta que nos hace Alejandro, que es en realidad un poco general. ¿Cómo realizar la siembra en campo natural al voleo con sembradora pendular? Bueno, era más o menos, perdón, tomo la posta. Los mejoramientos de campo en general se siembran con las pendulares, ¿no? Y ahí un poco lo que mencionaba de estirar la semilla, o sea, cuando son cantidades pequeñas de semilla, que es difícil de regularla con una pendular, bueno, ahí es el agregado de fertilizantes junto con la semilla
en el potrero, como mencionaba yo, no en el galpón. En el potrero hacer la mezcla, uno después calcula cuánto de semilla va a llevar por bolsa del fertilizante, echa una bolsa en la tolva, con una medida con una botella de esa de plástico cortada, toma la medida exacta para esa bolsa, para que sea la misma la proporción necesaria de semilla y de fertilizante, y lo echa una bolsa, como mencionaba, en la tolva, rocía con la semilla arriba, mezcla un poco con la mano y a sembrar. Esa es la forma que se han hecho la mayoría de los mejoramientos del campo a nivel experimental, en palo a pique, y por supuesto a nivel de predios, a nivel de productor, digamos, ¿no? O sea que no hay ningún problema con hacerlo con la pendular, no hay ningún problema. No sé si hay alguna cosa. Dale. Una pequeña complementación, si ya cerraste por ahí, Raúl. Sí, sí. No, que hoy en día está bastante masivo la aplicación de fosforita por contrata de máquinas. Uno ya compra la fosforita aplicada. Entonces ahí el productor se encuentra con ese problema, que después de repente contrató la aplicación de la fosforita, no pudo porque de repente viene en diciembre, enero, febrero a aplicar la fosforita, que además es buena cosa para que cuando sembremos en abril el fósforo esté lo más disponible posible. Pero me encuentro con la semilla ahora en abril y no tengo el vehículo de siembra que fue la fosforita. Ahí lo que hacemos, y en el caso de la pendular, no hay problema, se regula bien. Si bien no lo puedo regular para 3 kilos de macu, por ejemplo, sí regula bien a 15, 20 kilos de un caldo. Ahí compramos generalmente alguna bolsa de fertilizante más barato, vamos a decir, si ya lo tengo bien fertilizado al campo con fosforita, y armo un pequeño caldo de siembra que sea 15 kilos de fertilizante más 5 kilos de rincón, o más 3 kilos de macu, volcu, o lo que fuere. Armo un caldito en torno a 20, 25 kilos que regulan sin problema eso a nivel de las pendulares. Y no es para agregar fertilizante, es solo como vehículo para hacer la siembra en sí. Bien. Bárbaro, tercera pregunta. La perdí, pero más o menos recuerdo. Raúl comentó que el método de análisis para fósforo para este lado el mejor es el ácido cítrico. La pregunta era, ¿cuál es el equivalente fertilizante después del resultado que nos dé? El equivalente fertilizante. El equivalente de fertilizante. Luego el resultado de análisis. Eso depende del tipo de suelo, digamos, ¿no? Pero el equivalente de fertilizante en general anda entre los 8 y 13, 15 kilos de fósforo. ¿Qué quiere decir esto de equivalente fertilizante para los que no manejan el término? Que poniendo entre 8 y 15 kilos de fertilizante según la zona, ¿no? O sea, en una zona es más hacia 8, otra hacia 15, algunos tipos de suelos. Poniendo esa cantidad por hectárea se incrementa en una unidad la parte por millón del análisis de suelo. Eso es el equivalente fertilizante. El tema ahí con los análisis de suelo para esta zona, que no están muy bien ajustados, es que hay gran variabilidad entre años en el resultado de análisis de suelo. Se han visto variaciones muy importantes. Por ejemplo, en un campo natural que en un promedio que nunca se fertilizó, que en promedio de 10 años, si uno lo muestreara todos los años, te da 4 partes por millón, hay años que dio 2 partes por millón y otros años 8. Entonces, y siempre fue el mismo campo natural con la misma cantidad natural de fósforo que tiene. Entonces, hay que tener cuidado en utilizar el análisis de fósforo para estos casos.
Mencionaba Andrés Quinte, especialista en suelos de Iña La Estanzuela, que hay que también poner el sentido común. Si estamos partiendo de un campo natural, por más que me dé 8 en el año que voy a sembrar, pongo fertilizante como corresponde y hay que ponerle sentido común además del resultado de análisis de suelo. Bueno, Santiago, Raúl, tenemos bastantes preguntas. Estamos ya unos 45 minutos de transmisión. No sé si manejamos una pregunta más. Sí, sí. Bien. También aclarar que las preguntas que queden sin responder se van a responder después personalmente, porque tenemos un tiempo. Tendría que durar 45 o 50 minutos la charla para que no se haga demasiado extensa. Una pregunta que nos hace Ernesto. En la siembra de mejoramientos, ¿se puede hacer junto con la aplicación de fosforita la semilla en la pendular? Bastante entreverada. Estoy previendo una mezcla al momento de cargar la tolva. En realidad esa pregunta, Ernesto, ya fue contestada. Sí. Me parece que ya más o menos fue contestada, Santiago, Raúl. Sí. Bien, tengo otra pregunta. En zonas en donde se está atravesando por sequía o déficit hídrico, ¿conviene sembrar o esperar que se den las condiciones de humedad, se restablezcan las condiciones de humedad? Sí. ¿Respondo yo, Raúl? Dale, porque tú fuiste lo que... Bien, no, eso me parece que un poco capaz que lo conversamos hoy, pero es bien importante. Hay zonas muy complicadas de humedad, en donde no hay condiciones aún de siembra. Acá en zona este, por ejemplo, tenemos lugares que algo ha llovido, la gente ha sembrado y se ven nacimientos, pero hay una zona que no se puede. O sea que si bien estamos, y si bien abril es el mes que reúne las mejores condiciones, aún no tenemos lo que llamamos las condiciones de humedad restablecida, es que haya humedad a nivel de donde cae la semilla y de suelo, como para que se dé el proceso de germinación. Lo que puede pasar es que nazca y bueno, y siga seco, que nazca con alguna agua mínima, siga seco y muera alguna tanda de planta. Entonces, para esa zona, como aún estamos con bastante tiempo, vamos a decir, si bien lo ideal era sembrar ahora, capaz 10, 15, 20 de abril, esperar a ver si confirmamos algún agua en los respectivos lugares donde estén, como para realizar la siembra un poco más seguro. Además, no nos debemos apartar de que esto es una inversión de largo plazo, que en realidad no nos la deberíamos jugar. Hay algunos mejoramientos particularmente que, si bien después el mejoramiento devuelve mucho, la inversión inicial es muy importante, entonces tendríamos que ser cautelosos y ya me parece que parado a mediados de abril estamos con un margen de espera que nos permite esperar un tiempito y jugar más sobre lo seguro. Comparto totalmente lo que decía Santiago. Hay que tener cuidado que tal vez con si está muy seco, con una pequeña agua uno se anima a sembrar y capaz que esa agua da para 2 o 3 días de humedad para las plantas. Entonces hay que tener extremo cuidado en ese sentido y no arriesgarse. Más vale atrasar la época de siembra, inclusive me animaría a decir a mayo, avanzado mayo, antes que arriesgarse a sembrar y que, bueno, que con esa agüita que cayó nazca y, bueno, y si después no hay agua, muere, ¿no? Son plántulas muy pequeñas que no le da para prosperar y transformarse en plantas adultas. Entonces, más vale esperar, ese es el mensaje, que arriesgarse a sembrar con poca agua. Siguiente. Ricardo, siguiente pregunta. Bien. La pregunta es del pastoreo. Una vez sembrado, si conviene mantener el ganado en el potrero y hasta cuándo. Raúl, ¿querés empezar vos? Conteste yo. No, dele nomás. Bueno, ahí
vamos a decir, lo que le podamos, el pastoreo puede ser beneficioso. Era una práctica muy abundancia de lanares, para las coberturas usar altas dotaciones de lanares que favorecen mucho ese contacto semilla-suelo, diría que las entierran en la profundidad óptima. Hoy en muchos establecimientos hay, por desgracia, poca cantidad de lanares, pero bueno, si los hay, es buena cosa usarlo. También se puede mantener el pastoreo vacuno. La pregunta es, ahí queda respondido que sí, que se puede seguir pastoreando. ¿El hasta cuándo? El hasta cuándo un poco va por categorías. Las ovejas, que son las que llegan hasta un perfil más abajo, son las que debemos retirar primero, porque la oveja alcanza la plántula en estadios bastante pequeños. Entonces, cuando empecemos a ver emergencia, las ovejas van para afuera. Después diríamos que podemos seguir con algo de vacuno, mientras tanto no alcancen las plántulas en cuestión. Entonces, los terneros son los que pueden llegar dentro de los vacunos a comer más abajo. Serían los siguientes a salir. Y un ganado de boca grande, vaca o novillo, etcétera, puedo mantenerlos un poco más. Y este periodo es muy plástico. Si las condiciones son buenas, de repente invoqué una siembra de abril con humedad, el proceso, en unos pocos días, 15, 20 días, tener todos los animales. Climáticas no son muy buenas. Es mejor tener los animales, sobre todo los de boca grande, por más de un mes. Esto también es buena cosa, sobre todo cuando no llegué a controlar del todo las condiciones del potrero, que este periodo que me da de margen para seguir comiendo, sigo controlando y acondicionando el campo natural. O cuando de repente hay una siembra combinada de gramíneas y leguminosas, que a veces cuando pongo gramíneas tengo que poner un binario o algo de nitrógeno para el arranque, y el campo todavía capaz que en un abril temprano con buenas temperaturas se favorece también del crecimiento, las gramíneas del campo también agarran un poco este aporte. Entonces este pastoreo inicial me permite ese control que pueda tener el crecimiento adicional ese pasto. Un poco por ahí me parece que queda respondido. Raúl. No, está perfecto. Bien, Santiago, Raúl, me parece que damos por finalizado el espacio de pregunta y respuesta. Aclarar que va a haber otro encuentro, otra charla que va a hablar de mejoramiento, pero es post siembra, que está marcado para el 19 de mayo. Así que van a tener oportunidad de hablar del tema y de sacarse sus dudas. Me parece que está bueno ahora hacer algunos comentarios finales, si quieres, Santiago y Raúl, y nos vamos despidiendo. Bien. No, yo capaz que de los temas que hablé, y capaz que nos repartimos de la misma manera que hablamos para hacer un punteo ahí, de la preparación del suelo, me parece que un poco se habló, pero es clave para tener una buena implantación, haber hecho bien los deberes de preparación. En el tema calidad de semilla, que fue lo otro que hablé, me parece que debemos hacer un esfuerzo en comprar semilla de buena calidad, y bueno, un poco cada uno tiene sus referentes de comerciales para adquirir la semilla. Acá lo que no es que recomendemos nada en especial, sino que cada uno se asegure de comprar una semilla de buena calidad con los estándares que un poco INASE nos marca. Y después, a nivel de la siembra, recalcar eso, que más vale hacerlo en fecha, con la semilla de buena calidad, fertilizando bien, que pretender de repente esperar máquinas, etcétera, y hacerlo fuera de fecha. Bueno, yo por ahí me parece que un poco redondeo. Agradezco un poco a la gente que participó, a los compañeros que nos estuvimos compartiendo este espacio, y bueno, quedaremos invitados para ese 19 de mayo a hablar un poco de las condiciones post siembra, y bueno, le doy paso a ustedes, quedo despedido por acá.
Bueno, para redondear en cuanto a los temas que toqué yo al principio, en cuanto a inoculación, tener la precaución de elegir el inoculante específico, seguir las indicaciones de las etiquetas para hacer la inoculación, tener cuidado entre el tiempo entre el que inoculamos y el tiempo de siembra, inocular para el próximo día y no mucho más semilla que esa, por el riesgo a la pérdida del inoculante. En cuanto a la fertilización, sobre todo cuando se parte de campo natural, utilizar, tener en consideración el sentido común de que, bueno, nuestros suelos son bajos en fósforo, por más que el análisis es de alto, hay que darle fósforo. En cuanto a la fuente soluble, la fuente es la fosforita es más eficiente los superfosfatos y más barata, entonces no hay duda que la fuente para la región es la fosforita natural. Y bueno, y de acuerdo a la especie a sembrar, la dosis mencionaba que cuanto más fósforo se ponga, más va a aumentar la producción, pero hay que tener cuidado que cuanto más fósforo ponemos, más competimos con el campo natural, y lo que estamos buscando en estos casos son mejoramientos del campo y no sustituir el campo natural por las especies introducidas. Por ahí iba el redondeo, y bueno, nada más que agradecer al Acuario por la invitación. Es un tema que, bueno, que trabajé toda mi vida en mi trabajo en línea, así que bueno, es una cosa que apasiona, y bueno, gracias por la invitación al Plan Agropecuario. Bien, damos por finalizado. Recordarles nuevamente que esta charla va a quedar cargada en la página web del plan y también en el canal de YouTube. Agradecemos nuevamente a Raúl Bermúdez por acompañarnos, que es nuestro invitado, y agradecemos a todos los que nos acompañaron y colegas que nos asistieron en este momento. Así que muchas gracias y nos estamos yendo.